Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo que una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Repita conmigo: y José soñó un sueño. Un sueño. Y lo contó a sus hermanos, y ellos le aborrecieron, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Aleluya. ¿No hay una Biblia en noruego para que le demos a Victoria? No hay que ya otra La gloria a Dios. ¿Dónde vamos? El 8. Amén. Vamos entonces con el 9. Dice: ¿y reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de israelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay
en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llegaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, y se rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarles, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por esta porción de la Biblia. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, dando entendimiento, conocimiento y sabiduría, Señor, para que todos puedan comprender, Señor. Todos puedan entender este mensaje, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí en este lugar. Muévete, Espíritu Santo. Dios habla también a través de sueños. Es de las muchas maneras como Dios puede comunicarse, hablarle a su creación. José era uno de los 10 hijos, de los 12 hijos de Jacob, de la tribu de Israel. Jacob, que luego el ángel le pondría el nombre de Israel. Amén. Estamos hablando de los 12 patriarcas, de los muchos patriarcas de la nación de Israel. Dice la Biblia que Jacob amaba mucho a ese muchacho porque lo había tenido ya siendo mayor. Porque además su madre Raquel había muerto y él amaba a ese muchacho. Dice la Biblia que hasta le regaló una túnica de muchos colores, una túnica extravagante, ¿sí?, a su hijo José, y esto hacía que sus hermanos le tuviesen mucho más envidia. Y la Biblia habla de este joven, de José, y fue una vida, la vida de José fue una vida influenciada por sueños proféticos, por interpretaciones proféticas de sueños. Y dice la Biblia que Dios un día le reveló que José llegaría a gobernar, que José gobernaría toda la casa de su padre, y ellos se inclinarían ante él para recibir favores de José. Cuando él cuenta estos sueños, dice la Biblia que aún sus hermanos le odiaban más. Vas a gobernar, vas a reinar sobre nosotros. Y no podían verlo, no lo soportaban. Y un día, lejos de su padre José, cuando su padre lo manda a que mire a sus hermanos, él llega donde están sus hermanos y decidieron matarlo.
Pero luego deciden tirarlo a una cisterna. Luego lo sacan de la cisterna y lo venden a un grupo de mercaderes ismaelitas. Lo venden como esclavo y se lo llevan a Egipto. Luego llegan a la casa, mire qué plan tan maquiavélico. Luego llegan a la casa de Jacob, su padre, y le dicen: mira, hemos encontrado la túnica de José, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Y él mira la túnica y él dice: la túnica de mi hijo es una mala fiera, un animal salvaje lo ha devorado. Y dice la Biblia que a partir de ese día Jacob lloraba la muerte de su hijo y todos los días lloraba por la muerte de su hijo. El que es padre sabe de qué le estoy hablando. El dolor de un padre cuando ha perdido a su hijo. Jacob se volvió un hombre amargado. Jacob se volvió un hombre sin ganas de vivir. Venía la gente a consolarlo y Jacob no quería ser consolado por nadie. Jacob se volvió un hombre sin ilusión, un hombre sin esperanza, un hombre sin sueños de la vida, sin energía. Usted puede perder muchas cosas, pero usted no puede perder la esperanza. No puede perder el sueño de vivir, el sueño de hacer cosas. Y Jacob lo había perdido todo eso. Y sabe una cosa, todo estaba basado en una mentira. Todo estaba basado en engaño. Sus hijos habían planeado todo y habían traído la noticia de que a José ya no lo vería más, porque José estaba muerto. Amén. Dios tenía un plan. Gloria a Dios. Jacob recibió esa noticia y empezó a llorar a su hijo y se volvió una persona triste, amargada, sin sueños. Porque a Jacob se le olvidó lo que Dios le había revelado, que José reinaría. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Eso es lo que viven muchos cristianos que están basados en una mentira del diablo, en un engaño, están viviendo un engaño del enemigo, porque no han visto, porque han sido engañados y se encuentran amargados, sin ganas de vivir, han perdido la esperanza. Usted no se encuentra con personas así, con cristianos así, que uno trata de consolarle y por más que uno le predique una palabra de fe, Dios te va a bendecir y Dios te tiene escogido, tú eres bendecido por el Señor. Y la persona, si se encuentra, porque están viviendo o están mirando la circunstancia del momento por el cual están viviendo y se han olvidado de lo que Dios les ha revelado, de lo que Dios les ha dicho. Y te bendeciré, seréis tierra deseada y te llamarán bienaventurados. Así hay muchos cristianos sin gozos en las iglesias, sin sueños, porque están viviendo un momento duro, porque están viviendo un momento de tribulación y seguramente de persecución, de oposición, yo qué sé, pero la vida está llena de problemas y muchos problemas van a venir. Pero usted no puede olvidar lo que Dios le ha revelado. Usted no puede olvidar lo que dice la palabra de Dios. Y Jacob había olvidado todo eso. Y yo te vengo a decir esta tarde, tus promesas están vivas. Cristo no está muerto y con Cristo están tus promesas. En Dios todas están vivas, aleluya. Dios sigue siendo soberano, por más que tú atravieses problemas de tribulación, de angustia, de persecución, de enfermedad. Dios está sentado en el trono. No creas que Dios ha perdido el trono, que ha perdido el control.
del universo. No creas que Dios ha perdido el propósito con el cual te ha llamado a salvación. Dice la Biblia que estos hermanitos de José querían matar el sueño de José. Dice el verso 20, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Porque hay gente con corazón malvado, corazón perverso, corazón malo. Estos hermanos querían matar el sueño de su hermano, de José. Te digo una cosa, no te preocupes tanto por la gente lejana que ni se entera de ti. Preocúpate por los que están cerca. Esos son los que te pueden hacer daños. Los que están más cerca. Mire, yo le digo una cosa, muchas veces la gente del mundo, la gente inconversa, ni se entera de las iglesias. Pero el que te puede hacer daño es el mismo hermano. Los que están cerca, los llamados hermanos. Y le envidiaban a José. Lo odiaban. Y hay mucha gente que te va a envidiar. Mucha gente que querrá matar tus sueños, porque tú tienes muchos sueños, tú tienes que luchar para cumplir tus sueños en el Señor. Gente que querrá matar tus proyectos. Gente con un corazón malo que deseará verte siempre abajo. Con un corazón perverso que querrá destruir tu familia, destruir tu empresa, destruir tu familia, tu vida. Gente que te envidia porque tú amas a Dios y Dios te ama a ti. Aleluya. Pero no te olvides una cosa, el Señor ha prometido, aún por las circunstancias en las cuales tú estás pasando, el Señor te ha dicho, tú serás cabeza y no cola. Estarás arriba solamente y no abajo. Aunque el enemigo quiera matar tus sueños, pero no podrán porque Dios está controlando todo. Aunque muchos, seguramente si te ven tambalear, si te ven avanzar así como que no, como que sí, dirán, este ya está muerto. Esto ya está enterrado, se acabó. Sí, porque hay mucha gente que de boca te desea el bien, pero de corazón está tratando de destruirte, está tratando de verte abajo. Tú no puedes estar por encima de ellos. Pero te vengo a decir, el que está contigo es el poderoso de Israel, aleluya. Es el santo de Israel. Y aunque la gente... y los corazones. Amén. José no está muerto. José está vivo, aleluya. Y Jacob lloraba, porque Jacob había creído en esa mentira. Dice el verso 33 al 35 que le llevaron la túnica y Jacob, cuando vio la túnica de su hijo llena de sangre, dijo, a mi hijo una fiera lo mató. Y Jacob se volvió un amargado, se volvió una persona triste, una persona que no salía de ese hoyo, de ese agujero, no podía avanzar. Jacob lloraba, pero era una mentira. Y José estaba vivo. Yo te digo, no importa la circunstancia por la cual tú estés pasando, pero yo vengo a decirte hoy, hay vida después de un fracaso matrimonial. Hay vida después de una separación. Hay vida después de una enfermedad. Hay vida después de una bancarrota. Dios está al control de todo. Tú eres elegido, Él te ha llamado, Él te ama, tú le amas.
No importa el momento, la circunstancia, Dios tiene control de todo y Dios cumplirá sus promesas. Tus sueños, si están en las manos del Señor, tú los vas a ver realizados. Mire, para que el sueño de José se cumpliera, ay hermano, usted ha leído la Biblia y usted sabe cuánto tuvo que pasar ese hombre, por cuántas circunstancias adversas, persecuciones, cisterna, cárcel, acusación injusta de violación. Ese hombre tuvo que pasar esclavitud, ese hombre tuvo que pasar circunstancias terribles. Y la Biblia dice que después de ese mucho tiempo de angustia, de calumnias, José llegó a ser alguien significativo en Egipto, donde fue llevado. Y dice la Biblia que luego sus familias vinieron a él y se inclinaron a él, donde José reinaba en Israel y en Egipto, y muchos recibían el favor de José. Vino un tiempo de hambruna donde muchos vinieron y se inclinaron el cumplimiento del sueño. Se inclinaron y José hacía favores. Y muchos no murieron porque José reinaba. Dice que el faraón de Egipto, viendo la sabiduría y el espíritu que había en José, dijo: yo me voy a apartar, yo estaré por encima de ti, pero tú vas a gobernar a Egipto y nadie va a levantar la mano ni un pie si no sea por voluntad tuya. Tú vas a reinar. Dice el Génesis 41 hasta del 38 al 44. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Porque él tenía un don de interpretación de sueño y había interpretado un sueño. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en sus segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Pensaron que José estaba muerto, pero Dios lo tenía vivo. Aleluya. Pensaron que el sueño de José se había acabado, pero no, Dios lo tenía vivo. Aleluya. Pensaron que los planes de Dios de favorecer a la casa de Israel se había acabado, se había terminado, pero no, aleluya, estaban vivos, Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Aleluya. Pensaron que los planes de Dios con José habían terminado, pero no. Pensaron que la intención de bendecir a pueblos, bendecir naciones con el liderazgo de José había acabado, pero no, Dios lo tenía vivo.
Yo vengo a decirte hoy, Dios es cumplidor de promesa. Y lo que Él te ha revelado, eso lo va a cumplir. Porque Él es un Dios de milagros, de multitud de milagros. Él no miente. Él no puede mentir. Y aunque no lo hayas recibido, tú lo recibirás. Aunque no lo veas todavía, créelo que lo vas a ver. Aunque no lo tengas, tú lo vas a tener. Dios cumplirá su promesa. Acepta al Señor Jesús y serás salvo, y tú y toda tu casa. Aleluya. Dios va a cumplir su promesa. Él dijo que lo haría y Él lo hará. Él dijo que lo obtendrías y Él lo cumplirá. Tú lo vas a obtener. Si Dios dijo que iba a bendecir tu casa, Él la va a bendecir. Tu casa ya ha sido bendecida. Las promesas de Dios no se van a ver truncadas por las artimañas del diablo, del enemigo. Si Dios dijo que Él iba a bendecir a tus hijos, Él los va a bendecir. Dios es un Dios cumplidor de promesas. Dios es un Dios cumplidor de promesa. Él va a bendecir tu economía. Y aunque no lo estés viendo, pero Él lo cumplirá. Aunque tú no lo veas. Cualquiera diría, los planes de Dios con Jacob, con José, de llevarlo a reinar, se acabaron. José fue vendido como esclavo. Hasta ahí le llegó su sueño. Y cuando José fue a la cárcel, hasta ahí le llegó su sueño. Muchos no darían un centavo por la vida de José. Pero los propósitos de Dios, a pesar de todas las circunstancias que vivió José, estaban vivos. Las promesas de Dios no habían muerto. Las promesas de Dios no estaban presas. Las promesas de Dios no estaban cautivas. Las promesas de Dios se cumplirían según el plan de Dios. Todo fue un plan de Dios para cumplir lo que Dios le había, para que José llegara a Egipto. Yo no sé tú por qué circunstancia estás atravesando. No sé cuál sea tu momento actual, pero yo sí te vengo a decir lo que Dios te ha revelado a través de su palabra, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Él es un cumplidor de promesas. Mira, ¿tú sabes cuántos años tardó desde que José empezó a soñar de que reinaría hasta que se cumplió? Muchos años. Dice que desde los 17 años ese jovencito, seguramente antes de eso ya estaba soñando. Muchos años, pero Dios nunca se olvidó de lo que le había prometido. A pesar de todo, aunque tú no veas que tus hijos han llegado a los pies de Cristo, pero la Biblia dice, acepta al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tú sigue creyendo en la palabra del Señor. Sigue creyendo en las promesas del Señor. Voy a concluir con estos 3 puntos rápidamente porque ya vamos a terminar. 3 cosas que quiero resaltar en la vida de José para que llegara a cumplirse el propósito de Dios. Primero, José, a pesar de sus circunstancias, siempre usó sus dones y los talentos que Dios le había dado para bendecir a otro y que el propósito de Dios siguiera avanzando. Amén. A pesar de estar en una cárcel, allá usaba
sus talentos. Y el don que Dios le había dado, nunca lo guardó, a pesar de momentos de adversidades. Siempre estuvo al servicio de otro. Nunca guardes el don, el talento que el Señor te ha dado. Tienes que ponerlo a producir. Tienes que ponerlo al servicio del Señor. No trunques los propósitos de Dios. Desarrolla esos talentos. Por medio de eso, de interpretar sueños proféticamente, José llegó a casa de Faraón. No guardes tus talentos. Ahora no me va a decir, pastor, yo sé, mira, muchas veces tú te pones a ver una película, comes demasiado y de eso vas a soñar, ¿verdad? Tienes que saber los sueños de Dios. Ay, pastor, yo soñé que ese hombre, y resulta que ese hombre está casado. Oye, no guardes los talentos que Dios te ha dado. Úsalos para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Eso tratamos. Amén, gloria al Señor. Segundo, José fue un hombre esclavo, preso, de muchos momentos difíciles, pero fue un hombre que se consagró para Dios, se cuidó para Dios. Dice el Génesis 39, del verso 7 hasta el 20. ¿Perdón? Amén. Vamos a leer entonces 39, del 7 al 20. Dice que la esposa de Potifar se le puso en bandeja. Vamos a leer. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor en casa. Entonces les habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, y él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo Potifar de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo y me ha encendido,
y se encendió en furor Potifar, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Mira, José fue un jovencito que, a pesar de tantas cosas que vivió, fue un hombre que se cuidó para Dios. Amén. Se guardó. Conságrate para Dios. Cuídate para Dios. Tú eres del Señor. Amén. José le dijo, pero tú estás loca, ¿cómo yo me voy a acostar contigo si mi amo me ha dado tanta confianza, me ha puesto en su casa, me ha puesto como mayordomo, me ha dado toda autoridad, todo lo puedo tomar menos a ti? ¿Cómo voy a defraudar su confianza? Y es más, ¿cómo voy a defraudar a mi Dios? Mira, conságrate para Dios, para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Honra a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Él no miente, Él honra a los que le honran. Honra a Dios, guárdate para Dios. Tercero, y con esto concluyo. José fue un hombre con un corazón perdonador, con gloria a Dios. Mira, yo en la Biblia he encontrado escenas de perdón, de amor, de misericordia, pero cuando yo leo esta escena de José con sus hermanos, a mí esto en muchas ocasiones se me salen las lágrimas, lloro, porque no hay una mayor escena de misericordia, de sanidad interior, de botar toda podredumbre que pueda enraizarse o meterse a nuestro corazón. José fue un hombre que no guardó ese rencor, en el momento oportuno lo echó todo fuera. Dice Génesis 45 del verso 2 y 3. Cuando llegaron sus hermanos, se reencontraron con José. Entonces se dio a llorar José a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Porque ellos habían venido a buscar comida a Egipto. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y el 13 hasta el 15. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Gloria a Dios. No permitas que las circunstancias, que los momentos difíciles puedan meter cizaña, amargura a tu corazón. Quita todo resentimiento para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. La amargura es una enfermedad. La amargura enferma. Una persona amargada tiene su corazón enfermo. Dice que algunos, la Biblia lo dice, es que por algunos, por alguna raíz de amargura, no vieron la gracia de Dios. Una persona amargada es una persona que no va a ver la misericordia de Dios,
Tienes que quitar todas esas cosas que dañan tu corazón, echarlas fuera. José no permitió que todo lo que sus hermanos le habían hecho, todo lo que él había vivido, la acusación injusta de violación, todas las humillaciones que había vivido, el rechazo de sus hermanos, no permitió que esas cosas vivieran en su corazón. Y cuando él vio a sus hermanos, dice que se echó a llorar. Jesús no permitió que nada ni nadie dañara su corazón. Porque en el momento en que tu corazón se llene de amargura, eso no te va a dejar ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Tienes que desechar todo eso para que se cumplan los propósitos de Dios en ti.